Ahora pasaremos a hablar de las falacias, ¿no? Leamos esta cita de Sócrates. ¿Qué es eso, Polo? ¿Te ríes? ¿Es ese otro nuevo procedimiento de refutación? Reírse cuando el interlocutor dice algo, sin argumentar contra ello. Pues de eso un poquito. Las falacias. Vamos a ver. ¿Qué es una falacia, según los expertos? El término procede del latín falatio, que significa engaño, y lo empleamos como sinónimo de sofisma, palabra que acuñaron los griegos para designar el argumento engañoso. En nuestra vida cotidiana usamos la palabra falacia para referirnos a algún tipo de engaño o idea falsa. En este contexto, las falacias son razonamientos incorrectos y sin embargo persuasivos, ¿no? Vamos a ver entonces los tipos de falacia. La primera, una de las más conocidas, es la falacia ad hominem. En lugar de refutar las afirmaciones de un adversario, se intenta descalificarlo personalmente, ¿no? Un ejemplo, más falacia serás tú, ¿no? Como diríamos aquí en Venezuela. Ejemplos, claro que lo dice. ¿Qué esperabas de una republicana? O tú no eres mujer, así que lo que vayas a decir sobre el aborto no cuenta. Es una especie de discriminación a veces o simplemente una descalificación hacia la otra persona por su ideología política, por su religión, por su color de piel incluso, eh, por el hecho simplemente de descalificarlo, diciéndole tonto, diciéndole bruto, lo que sea, ¿no? Pero no yendo al grano, ¿no? Al argumento. No se trata de refutar un argumento con otro argumento, sino de una descalificación personal. Falacia ad ignorantia o apelación a la ignorancia. Es decir, aceptar una conclusión porque no hay pruebas en contra de ella. Si no hay más preguntas, significa que todos entendieron la clase, ¿no? Y el pobre chico se queda ahí sin saber mucho. Y le falta un acento más. Ejemplo, le he suspendido porque usted copió en el examen. Eso no es cierto. Bueno, entonces, ¿puede usted demostrar que no copió? Eso es una falacia, ¿no? Y algunos profesores lamentablemente a veces caen en eso. Y, creo que mis compañeros y yo una vez fuimos víctimas de una profesora que dijo algo similar, ¿no? No solo profesores, pasa en muchos contextos, ¿no? Bajo la falacia por composición, reside en atribuir las características propias de un elemento al todo del que se integra, ¿no? Ejemplo, la iglesia es la iglesia de los pobres, luego la iglesia es pobre. O el equipo del River Plate tiene madre porque todos sus jugadores la tienen, ¿no? Entonces, por el hecho de que en la iglesia haya pobres, haya gente pobre, no quiere decir que la iglesia sea pobre, no se puede llevar a los dos contextos. El equipo del River Plate tiene madre porque todos sus jugadores la tienen. No, bueno, el hecho de que los jugadores la tienen no quiere decir que el River Plate la tenga, para empezar no es una persona, ¿no? Entonces, de eso se trata la falacia por composición. Falacia por división parecida, atribuir las características propias de un todo a cualquiera de sus elementos. Hamlet es una excelente obra, por lo que todo el que la represente será excelente, ¿no? No necesariamente la obra es excelente, pero eso no hace que cualquier actor sea excelente, ¿no? Otros ejemplos, debe ser muy buen jugador porque está en un equipo magnífico, tampoco, no necesariamente. Bueno, es un encanto, luego su nariz es un encanto, ¿no? La personalidad no tiene nada que ver con la apariencia física de la persona, ¿no? O sea, aunque puedan ser verdad estas cosas, un hecho no hace que otro hecho sea verdad, uno de los hechos. Falacia ad misericordia, apelación a la piedad. Se busca la compasión de alguien para que acepte como verdadera una conclusión. ¿Cómo pueden acusar a este pobre hombre de matar a su madre? Es un huérfano. Imagínense.
Otros ejemplos, si lo haces me voy a sentir muy mal. Típico. Ya sé que es ir a mal guardia, pero por favor no me multes. Si lo hace, me quitarán el permiso de conducir, no podré trabajar y mis hijos se verán en la miseria, ¿no? Se busca que la otra persona nos tenga lástima, pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? Si uno se porta mal debe pagar por eso. O si alguien tiene que hacer algo, no debe dejar de hacerlo porque la otra persona se va a sentir mal, ¿no? Falacia ad populum. Hacer referencia a lo que hace todo el mundo o a la mayoría. Y si tu amigo decide volverse cancerígeno, tú también lo vas a hacer. Es un chiste un poquito malo. Otros ejemplos. Debe ser una película estupenda porque hay unas colas enormes en la taquilla. ¿Por qué saqueaste aquella tienda durante el motín callejero? Porque todo el mundo lo hacía. Entonces a veces muchos buscan justificar comportamientos porque todo el mundo lo hace. O un hecho es cierto o algo es bueno porque la mayoría lo hace. Es una falacia, ¿no? Falacia del falso dilema. Odio las espinacas, pues te vas a morir de hambre si no las comes. Cómetelas ya. O sea, o te las comes o te mueres de hambre. No es cierto, ¿no? Es un falso dilema. Consiste en proponer dos alternativas como si fuesen las únicas posibles o existentes. El que se casa lo hace con mujer hermosa o con mujer fea. Si es hermosa, causa celos. Si es fea, desagrado. Conclusión, no conviene casarse. ¿No? Esto es un falso dilema. A la vista, ¿no? Si es hermosa, causa celos. Bueno, los celos no vienen porque una persona sea hermosa. Si es fea, desagrado. Si una persona es fea, y no necesariamente causa desagrado, ¿no? Entonces aquí hay un conjunto de dilemas. También se está asumiendo que una mujer es hermosa o fea y sin término medio. Imagina si se llega a una conclusión totalmente absurda. Falacia ad baculum. Se reemplaza la razón por el miedo. Evoca la posibilidad de que se produzcan consecuencias desagradables para quien no se deja convencer. Entonces, ¿podemos dejar nuestro país en las manos de un miserable camarón como este? Imagínense lo que puede pasar, ¿no? Es una especie de miedo. Y aquí también lo combino un poco con la falacia domina. Otros ejemplos. Mira, Laura, tú necesitas este empleo y yo necesito una secretaria cariñosa. Así que será mejor que nos entendamos, ¿no? El típico chantaje. Y en segundo lugar, por supuesto, usted es libre de hacer lo que le parezca mejor, pero usted es consciente de que nuestro banco es uno de los principales anunciantes de su periódico. Y estoy seguro de que no desea perjudicarnos publicando ese artículo, ¿no? Otro chantaje, vamos a causar miedo de la manera más elegante posible. Como son las falacias, ¿no? Falacia de la falsa causa, non causa pro causa. Tomar por causa lo que no es causa. Bueno, es claro que reprobé porque le caigo mal al profesor, también típico, ¿no? Si uno saca mala nota es porque le caigo mal al profesor o porque le dije algo y se lo tomó mal. No siempre es así, aunque a veces obviamente se han visto casos. No hay razón para que se pare el choque. Tiene gasolina de sobra. No, pero el problema puede verse también a otro aspecto, ¿no? No simplemente a que le falte gasolina al auto. Una funcionaria de la oficina de empleo a otra. No me extraña que estos tipos no consigan empleo. ¿Has visto qué gente más irritable? Y quizás esa no es la causa, quizás es que están irritables precisamente porque no consiguen empleo, ¿no? Eso es al revés. Falacia ad antiquitatem. Esta forma de gobierno es la mejor. ¿Por qué? Hemos tenido este gobierno durante 200 años y nadie ha hablado de cambiar.
trabajo, ¿no? O, por ejemplo, por supuesto, debes comprar un ordenador IBM. ¿Por qué? Porque ellos llevan vendiendo ordenadores durante más tiempo que nadie, ¿no? Entonces una cosa no se la otra. El hecho de que la antigüedad, la tradición sea larga, sea muy grande, no quiere decir que sea lo mejor. Vamos a hablar ahora de las características del argumento. Hablemos del lenguaje. ¿Cómo debe ser? Concreto, específico y definitivo. Se debe evitar la vaguedad, usar términos abstractos y caer en generalizaciones, ¿no? Eso es lo que se debe evitar. No para aquellos cuyos papeles involucraban primariamente la realización de servicios. A diferencia de la adopción de las responsabilidades del líder, la pauta principal parece haber sido una respuesta a las obligaciones invocadas por el líder, que eran concomitantes al estatus de miembro en la comunidad societaria y a varias de sus unidades segmentales. La analogía moderna más próxima es el servicio militar realizado por un ciudadano normal, excepto que al líder de la burocracia egipcia no le hacía falta una emergencia especial para invocar obligaciones legítimas, y así le falta el acento. Pues no, eso no se hace, porque lo que quiso decir era que en el antiguo Egipto la gente común estaba sujeta a ser reclutada para el trabajo, y ya está, ¿no? A veces uno piensa que poniendo palabras muy rimbombantes, con mucho adorno, escribiendo muchísimo, una cosa que ni se entiende, se la está comiendo, ¿no? Pero no es así. Menos es más. Lo más simple es siempre lo mismo. Hablemos entonces de la consistencia terminológica. Leamos aquí, se deben usar términos consistentes, es decir, un conjunto de términos para cada idea. Es importante que se haga de esa manera cuando los argumentos dependen de las conexiones entre premisas. Es típico a veces en los argumentos largos que se tiende a seguir una hilación. ¿Qué pasa? Se cambia la terminología, se comienza con algo, pero ya cuando van a la tercera premisa, se cambió la temática, se cree que es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si entiende la diversidad de las prácticas sociales, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si le surgen dudas acerca de la manera en que tiene que actuar, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si amplía su conocimiento de antropología, entonces será más probable que acepte otras personas y prácticas sin criticarlas. Muchos problemas acá, pero vamos a ver lo que debería ser, ¿no? Si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, aquí vemos, siguió con lo mismo, ¿no? Retomó la última idea. Cuestionará sus propias costumbres. Seguimos, si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, se volverá más tolerante. Hay conexión entre premisas. En la primera, lamentablemente, no. En la primera se fue por otras ramas, ¿no? Cambió de tema. Evitar ambigüedad. Se debe usar un único significado para un sentido y no una sola palabra en más de un sentido. Ejemplos: las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales. Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. En el fondo todos somos nada más que egoístas. ¿Ve? Pero igual, mira cómo se dedica a sus hijos. Solo hace lo que realmente quiere hacer. Aún eso es ser egoísta. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que se empieza diciendo que las mujeres y los hombres son física y emocionalmente diferentes. ¿No? Es verdad. Física y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales en ese sentido. Pero entonces
dice que el derecho no debe pretender que lo seamos. No, ya va. Primero hablamos de lo físico y de lo emocional, que no tiene que ver con el derecho, ¿no? No somos iguales física y emocionalmente, pero sí somos iguales ante la ley, ¿no? Entonces ahí ya es, aparte que es ambiguo, ya mezcló los conceptos. Y el segundo ejemplo, no somos nada más que egoístas, pero se dedica a sus hijos. Bueno, hace lo que quiere, eso es ser egoísta, ¿no? Otro bastante ambiguo, un tipo de argumento bastante ambiguo, porque egoísta en qué sentido, egoísta porque hace lo que quiere, pero si se dedica a sus hijos, ¿no? Entonces ahí se están mezclando también conceptos, ¿no? Se mezcla una cosa con la otra y obviamente ahí se tumba el argumento. Premisas fiables. Una conclusión puede ser válida, pero si se basa en premisas débiles o falsas, carecerá de credibilidad. Ejemplo, Dios existe porque el sacerdote de la parroquia lo dijo. Entonces Dios puede existir, pero no porque el sacerdote de la parroquia lo haya dicho. O sea, eso no es un argumento que pruebe la existencia de Dios, ¿no? En segundo lugar, lo que te digo es cierto, lo leí en un libro. Puede ser cierto, pero el hecho de que lo hayas leído en un libro no quiere decir que lo sea, ¿no? Entonces, es un problema bastante común. Yo creo que a veces porque nos fiamos de que todo el mundo sabe que es así y tendemos a argumentar mal, ¿no? Eso es así, está bien, se sabe, pero al momento de argumentar se cae nuestra afirmación, que puede ser cierta. Si argumentas mal se cae todo, te daña todo, lamentablemente. Hay argumentos que pueden parecer fiables, sin embargo, pueden ser desmentidos con facilidad si no se realizó una documentación profunda del caso, ¿no? Y yo creo que somos víctimas de esto siempre, de fotos, de titulares, regamos información, transmitimos información de diversos tipos sin verificar, simplemente porque vemos una foto o porque lo vemos en el periódico. Hoy en día no podemos confiar en nuestra sombra, ¿no? Entonces, así como nos documentamos para estudiar, nos documentamos para hacer un trabajo, de la misma manera es necesario que nos documentemos al momento de compartir una información. Es verdad, había fotos del hecho, no era un montaje. O sea, puede ser que no era un montaje, que había una foto que era real, pero quizá en la noticia hay algo que no es así. O en su último libro, el Papa desterró a la mula y el buey del pesebre. Aquella noticia de Benedicto XVI que salió en todos los periódicos, ¿no? Al final vi una entrevista a César Vidal, no puedo mostrar el video aquí por cuestiones de copyright, en el que él decía, él es teólogo, ha leído muchísimo a Benedicto XVI, que el libro no decía eso por ninguna parte, pero un periodista lo escribió y eso salió por todo el mundo, ¿no? Y lo de las fotos, si les puedo mostrar la foto, el primer ejemplo. En el caso de que vemos la foto, la transmitimos, no es un montaje, pero resulta que la noticia está mal. No sé si han visto esta foto por Facebook, internet, foto bastante vieja también, de unos cuantos años. El bebé está naciendo, saca la mano y supuestamente le agarra el dedo al doctor. No es así, fíjense, una vez estuvimos traduciendo una clase que tampoco puedo poner aquí, pero si quieren ver el video se lo puedo pasar, a los que estén interesados, de un profesor de la Universidad Liberty, la universidad cristiana más grande del mundo. Este señor vio la foto, le llamó la atención. Es un milagro, todo el mundo habla de wow, la vida, los bebés, qué inteligentes, qué listos, qué increíble, ¿verdad? Y él no podía creer la noticia y se puso en contacto con el hospital, dijo quién era, profesor de filosofía de la Universidad Liberty. Él quería averiguar qué tan cierto era lo de la foto, le pusieron el teléfono al médico que atendió el parto
Y el médico le dijo, no, la foto no es así como se ve. Simplemente, bueno, el bebé sacó la manita, y yo le puse el dedo y le acomodé la mano en mi dedo, ¿no? Luego, por ahí pidieron que sacáramos una foto y la sacamos, pero fue todo así como que el doctor le puso la mano en su dedo. O sea, la cuestión no era tan espontánea como se ve, ¿no? Entonces siempre es bueno documentarse, hacer investigaciones y ver qué tan ciertas son las cosas antes de compartir. Finalmente quisiera dar algunas recomendaciones para escribir un texto argumentativo, ¿no? En primer lugar, hacer un esquema. Siempre tengan en cuenta que los esquemas son como el secreto para que un texto quede bien estructurado, ¿no? Formular una introducción breve que tenga nuestra tesis, explicar el problema, sobre todo en esa introducción, cuando se habla de problema, ¿no? Una afirmación definitiva, una propuesta, tesis, siempre en el primer párrafo, en ese párrafo introductorio, pongan su tesis, ¿no? Eso es lo que les va a decir al lector de qué va el artículo y cuál es su posición. Luego del desarrollo, exponer los argumentos uno a uno, examinar las objeciones. Siempre es bueno, ¿no? Que todo argumento tiene su objeción. Y el hecho de que escribamos un texto tomando en cuenta también las objeciones dice mucho de nosotros, ¿no? Eso refuerza aún más nuestro texto. Examinar las alternativas de igual manera y no afirmar más de lo que se ha probado. Es peligroso. Tenemos argumentos sólidos, tenemos para hacer una conclusión sólida, pero a veces somos muy ambiciosos y decimos más de lo que probamos, más de lo que dicen nuestros argumentos, ¿no? Entonces es peligroso hacer eso, no se vayan más allá, sino que circunscríbanse a lo que ya tienen. Principalmente, escribir con claridad. Ese es uno de los secretos, ¿no? De los textos argumentativos, la claridad. Podemos tener argumentos buenos, lógicos, pero si no se saben plasmar en el papel, el efecto que tendrán en nuestro escrito será contraproducente. Es así, es así. Texto argumentativo que no se entienda también pierde toda su intención, todo su propósito, no sirve de nada, ¿no? Dejemos finalmente la palabra a una autoridad. Una persona no muestra corrientemente carencia de lógica natural. En cambio, sí falta de dialéctica. Arthur Schopenhauer, ¿no? Eso lo dejo de tarea, ¿qué será la dialéctica? Muy bien chicos, eso fue todo por hoy. Hasta una próxima clase.